Bien, Ujú. buenas noches a todos, gusto que estén aquí. Bueno, los que no me conocen, mi nombre es Plácido y bueno, estoy en Iquique, estoy en la zona norte. Eh, Bien, en esta oportunidad lo que vamos a hablar es acerca del tinnitus. Yo quería entregarles un poquito más de información porque, como ven, les he puesto fisiología del oído, debido a que, como estoy en la universidad y me están pasando clases y trato de aprovechar todo lo que me dan, ¿no? En las clases de medicina, trato de aprovechar todo lo que me dan, integrarlo con las terapias y porque es todo un complemento, ¿ya? Entonces, entregarles un poquito más de información para que ustedes puedan ubicarse en qué parte de los que tienen tinnitus, en qué lugar se ubican, ¿no? ¿Dónde están? Lo vamos a hacer de manera didáctica y, bueno, si hay preguntas lo resolvemos, ¿ya? Eh, Voy a compartir mi pantalla aquí. Eh, ¿Me podría dar la opción como para poder compartir la pantalla, Sí, te Milka? puse como anfitrión. Ya, ya, ahora sí. A ver. eh, Compartir. Ya, creo que sí. Ahora se ve, ¿cierto? Mi pantalla. Sí, ahora sí. Ya, bien. Fisiología del tinnitus dice, ¿no? Y vamos a hacer la fisiología y terapia, dos cosas, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de terapia para un poquito de tapping. Miren, el tinnitus, ¿qué es el tinnitus? El tinnitus es un sonido que, que en realidad externamente no existe, ¿ya? Pero lo crea nuestro... Vamos a ver cómo se crea el tinnitus, ¿ya? Para partir, quiero mostrarles esto de aquí, miren. Aquí tenemos el oído, ¿ya? Esta parte de aquí se llama el oído externo. La parte de aquí es el oído medio. ¿Y qué es el oído medio? El oído medio es el tímpano, donde están los huesecillos, el martillo, el yunque, el estribo, ¿ya? Y luego el oído interno. Aquí en el oído interno tenemos esto que han escuchado seguramente, el caracol, y el vestíbulo. El vestíbulo es donde te va a dar el equilibrio, lo que nos da la sensación del equilibrio. O sea, es parte del equilibrio. Y también está esto que está aquí, que es importante, el octavo par craneal. De este nervio es el que realmente el que provoca el tinnitus, ¿ya? Vamos a verlo. Mire, dos minutitos para que vean cómo funciona esto. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio. La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea.
Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Miren, Cuando esta el parte flujo de la importante. cóclea se pone en movimiento, provoca a su vez el movimiento de las finas estructuras de la superficie de las células ciliadas. Estos movimientos causan diferencias de tensión que producen señales eléctricas que se transmiten a través del nervio auditivo hasta llegar al cerebro. Ya, miren, como ven, esta parte de aquí lo graficaron, ¿cierto? Es el tímpano. A veces hay inflamación del tímpano cuando es externo, tenemos los huesecillos y tenemos el oído interno. Y las señales ¿por dónde van al cerebro? O sea, porque aquí vienen en forma mecánica. ¿Ya? Primero entra en forma de onda, en forma mecánica, y se transforma como señales, como pulsos eléctricos que va a llegar al cerebro a través de ¿qué? A través de este nervio que está acá. ¿Ya? Ojo, es este nervio el que está acá, el que lleva las señales al oído, o sea, al cerebro. ¿Ya? Entonces, ahora veamos lo siguiente. Veamos, hay dos tipos de tinnitus. Mira, hay un tinnitus que es el tinnitus subjetivo, que le llaman, y es el tinnitus que todos, bueno, la mayoría lo conocemos. Es un zumbido que tenemos en el oído, que solamente la persona lo puede escuchar, ¿no? Y justamente es problema del nervio, de este nervio que es el octavo par, ¿ya? Solamente la persona lo puede escuchar, que se llama el tinnitus subjetivo. Y está el otro tipo de tinnitus, que es el tinnitus objetivo. Le dicen objetivo, ¿por qué? Porque es un sonido real, existe. Y como ustedes ven acá, en esta imagen, ese sonido, con una máquina, ¿no? El otorrino o el especialista, ese sonido se puede escuchar, lo pone en una máquina y se escucha ese sonido. Por eso le dicen sonido objetivo o real, es un sonido que existe. ¿Y por qué existe ese sonido? Porque ese sonido generalmente se da por los vasos sanguíneos. O sea, hay una pulsación de una arteria que tenemos en el oído. Entonces, si está inflamada, la arteria va a hacer una pulsación más de lo normal. Generalmente se da en hipertensión, ¿ya? Entonces, cuando hay un estiramiento, por decirlo así, de esa arteria, ¿no? Porque se inflama un poquito más y al latir, por decirlo así, porque no late, ¿no? Al pasar la sangre por ahí, va a hacer una pulsación y esa mínima pulsación es lo que te va a provocar el tinnitus, ¿ya? Pero eso cuando es por los vasos sanguíneos, generalmente se da un 5%, es muy poco ese tinnitus objetivo, ¿ya? En su mayoría se da por el tinnitus, el subjetivo, ¿no? El que creemos que hay un sonido, pero en realidad no hay, ¿ya? Este. Bien. Ahora, mira, vamos a identificar cuatro pasos, ¿ya? En cuanto al tinnitus, ¿ya? Y por el por qué se da. Primero está el paso uno o el tipo 1, que es externo, ¿ya? Y esto se da porque aquí ustedes ven a un trabajador cuando trabaja en un lugar, cuando hay ruido excesivo, los trabajadores de la construcción que usan taladros o cuando hay una contaminación acústica. Los jóvenes, nuestros adolescentes ahora, también sufren de tinnitus, pero eso porque usan esto con alto volumen los audífonos, ¿ya? El tratamiento no es simple, pero es un poquito más, se conoce porque se ve, ¿cierto? Un adolescente con audífono, tú le dices cuántas horas al día escuchas, casi todo el día está con el audífono. El tratamiento es eliminar o reducir, ¿no? Que no ocupe más audífonos, ¿ya? Pero es un poquito más identificable esto. El otro tipo de tinnitus, el por qué te da el tinnitus, es cuando hay infección, ¿ya? Generalmente, cuando hay una infección, va a afectar a este nervio que ya lo vimos, ¿cierto? El octavo par, que se llama vestíbulo coclear, ojo, ¿ya? Entonces, aquí en la imagen vemos cuando hay una infección, y la infección, ¿por qué se da? La infección no se da por el oído, la infección se da cuando uno se resfría, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque está unido la nariz, el oído y la garganta.
Por eso que el especialista que te va a tratar esto es el otorrinolaringólogo, ¿ya? Entonces, cuando hay una infección, si hay uno de estos patógenos, se van a ir a la parte del oído y ¿a quién van a afectar? A este nervio, al vestíbulo coclear, ¿ya? Eso cuando hay infección, eso por microorganismos patógenos. ¿Ok? Ya, ahí tenemos dos tipos, uno por externo, por ruidos, ya, que te va a dejar el tinnitus, el otro por infección, ¿ya? Ahora, cuando es físico, ¿ya? Mire, ojo con esto, mira. Cuando hay una tensión muscular, para que nos va a provocar tinnitus, pero uno dice cómo, miren, cuando uno nace, cuando el recién nacido, no puede afirmar la cabecita, ¿verdad? No afirma la cabecita. Entonces uno le toma la cabecita y la cabecita la tiene débil. A los pocos días o a los meses empieza a levantar su cabecita, ¿ya? ¿Qué tiene que ver eso? Miren, este es el cráneo de un recién nacido, ¿ya? Esta parte de aquí, miren, este hueso que está acá, uno rosado, ¿ya? Este es el hueso temporal, ¿ya? Entonces, este hueso de aquí, en esta parte de aquí, lo observenlo bien, miren cuando es de adulto. El hueso rosado, mire, aquí tiene una prominencia, ¿ya? Este es la apófisis mastoides, ¿ya? Y esta apófisis mastoides nosotros lo podemos observar. Ustedes se pueden tocar en la parte posterior del oído, hay un huesito, ¿ya? Y se tocan ahí. Tiene una prominencia así, ¿ya? Cuando es recién nacido no tiene eso, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver esto con el tinnitus? Resulta de que en esa apófisis mastoides se insertan 3 músculos directamente, ¿ya? Entonces, cuando el recién nacido, el bebé levanta la cabecita, esos músculos se traccionan y empiezan a trabajar. ¿Y qué van a hacer? Van a tirar el hueso, ¿ya? Entonces, miren, aquí no tiene esa prominencia. El hueso adulto tiene esa prominencia y eso lo hace cuando uno empieza a levantar la cabecita. Entonces, tracciona el músculo y ese hueso se empieza a crecer un poco más de lo normal. Bueno, o sea, lo normal, ¿no? Y queda así una persona adulta. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esto? Se insertan, está el esternocleidomastoideo, está el esplenio, otro músculo que le llaman el vientre posterior del digástrico. Bueno, no necesitan saberlo, pero son 3 músculos que se insertan ahí, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con estos músculos? Miren, ojo, cuando hay muscular, cuando hay estrés, hay tensión, las personas que trabajan con el computador, las personas que manejan, están estresados, ¿no? A veces yo manejo por si tengo largo viaje y me estreso, entonces uno empieza a sentir un dolor en la parte de atrás, ¿ya? Empieza a sentir el cuello, ¿ya? Esto lo tratan los osteópatas, los fisiólogos, masajistas, ¿no? Hablan del tinnitus, ¿ya? ¿Por qué? Porque justamente es ese músculo el que tira el hueso, Entonces, ¿y qué tiene que ver ese hueso? Dentro de ese hueso está el oído interno, lo que vimos, ¿ya? Y dentro del oído interno está ese nervio, el vestíbulo coclear. Entonces, cuando hay una tensión, 1 milímetro que se mueve ese huesito así, que sienta esa tensión, va a afectarle al nervio del vestíbulo coclear, el octavo par. Este nervio vestíbulo coclear se llama vestíbulo coclear porque al principio es un solo nervio y luego se divide. Uno va al vestíbulo, donde está el equilibrio, y el otro donde está el caracol, ¿no? Por eso le llaman coclear, vestíbulo coclear, ¿ya? Este nervio se tira un poquito, ¿por qué? Porque el hueso, bueno, dicen los osteópatas que el hueso este se mueve, y se mueve, pero 1 milímetro así, pero bien pequeñito, y tira ese músculo, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacen el tratamiento? Lo hacen descompresionando el músculo, ¿no? Te hace masajes al cuello, ¿no? Te descompresiona toda la parte, bueno, un osteópata, un fisioterapeuta sabe cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, tenemos cuando es por ruido, cuando es por infección y cuando es por tensión muscular o estrés, ¿ya? Y el otro
el otro tipo de tinnitus, que es el tinnitus emocional, ese sería el cuarto tinnitus, ¿ya? El cuarto tinnitus, ¿ya? Y a ese le vamos a hacer terapia esta vez. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, ¿Me, todavía. Hola. me han entendido, no? O sea, el primer tinnitus es cuando es... ¿Puedes explicarnos el tinnitus emocional? Ya, a eso vamos a ir. Ya. El primer tinnitus es cuando es... ¿Por bruxismo? ¿El tinnitus? ¿Perdón? ¿Puede ser por bruxismo el tinnitus? Ya. Bruxismo. Sí, también por bruxismo, porque cuando esto... Pero es muy poco, porque la articulación temporomandibular que llamamos aquí hace tensión, ¿ya? Y afecta un poco a este mismo hueso porque se inserta ahí, hace como un gancho así, en el temporal, ¿ya? Pero es muy poco, es mínimo, ¿ya? Entonces tenemos, mire, el tinnitus que es provocado por un agente externo, ¿cierto? Que es un ruido. Puede ser audífono, puede ser trabajo por acústico. El otro que es por infección, ¿ya? Es por infección. Cuando un patógeno se mete, hay resfrío y un patógeno se mete, ¿ya? Hay que descartar eso. Y el tercer tinnitus que vemos por estrés, por tensión muscular, ¿cierto? Hay tensión muscular. Ahora, y luego ahora vamos a ir el tinnitus que es por el tinnitus emocional, ¿ya? Entonces, a ver, déjeme ver. Ya. Antes. ¿Cómo porque miren, viene una persona y uno le hace, tengo tinnitus, entonces uno le hace FT, le hace tu terapia, y a la persona le baja un poquito, pero no se le pasa. Entonces, ¿uno qué dice? Ah, no funciona esto, ¿cierto? Entonces, o de lo contrario, la persona va de yo hago por decir biomagnetismo, ¿no? Le hago con imanes, pero no se le pasa. ¿Por qué? Porque con imanes yo le detecto los microorganismos patógenos, los elimino, ¿ya? Ya no tiene patógenos. Pero puede haber una mezcla. Puede tener infección y puede ser emocional, ¿ya? O puede tener infección y puede tener tensión muscular. Entonces, puede haber una combinación. Entonces, para descartar eso, ¿cómo lo puede tratar? Identifica, ¿no? ¿Con qué? Con test muscular, ¿no? Identificas con test muscular, puede ser con los pies, ¿no? ¿Qué tipo de tinnitus tiene? Si es externo, si es infección, o si es tensión muscular, o si es emocional, ¿no? Entonces el cuerpo, el organismo te va a decir qué tipo de tinnitus tiene, ¿no? O tiene 2 o 3 tipos que se han asociado para que le esté provocando este tinnitus. Generalmente tienen infección y es emocional. Entonces tienes que quitar la infección y hacerle una terapia, ¿ya? O tiene infección y tiene tensión muscular, ¿ya? Le quitas la infección, pero sigue la tensión muscular, ¿ya? Es un poquito complejo el tinnitus, pero ya identificamos estos cuatro tipos de factores que provocan el No, tinnitus. pero la emocional, cuéntame, no has hablado nada del emocional todavía. A eso vamos a ir, Estrellita, Ya. ¿ya? Vamos al emocional. Aquí lo tengo. Antes que pases al emocional, te quisiera preguntar, el bruxismo tiene que ver con esa tensión, ¿verdad? Y puede provocar problemas en el oído. Sí, el bruxismo sí. Yo he escuchado acerca del bruxismo y lo tratan con esto es un osteópata y casualmente a esta persona tuvo una salida o sea, se le había salido la mandíbula de su lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo? De que provocaba tensión, o sea, mayor compresión, o sea, mayor fuerza de los músculos, ¿ya? Cuando le repararon eso, se le quitó el tinnitus. Lo trató un osteópata. Esa persona que Ay, gracias. ¿ya?
pero puedes descartarlo con tensión, con test muscular, puedes preguntarle, ¿ya? Vamos Ujú. Al emocional. a lo emocional aquí. Ya. ¿Ven mi pantalla, cierto? Sí, sí se ve. Ya, mira. El cuarto tipo de tinnitus del que vamos a hablar ahora, ¿por qué se da? Bueno, los casos que yo he tenido, y esto es acerca del, más se entiende con la biodecodificación, ¿cierto? El emocional se da cuando hay separación, cuando hay pérdidas, o sea, fallece algún pariente cercano. Entonces, ¿qué es lo que sucede con nuestro organismo? Tú escuchabas a esa persona, ¿cierto? En este caso, digamos, yo escuchaba a mamá. Toda la vida escuchaba a mamá. Ahora, cuando mamá me falta, ya no escucho su voz. Entonces, empiezo a sentirme mal, empiezo a sufrir. Entonces, en compensación, nuestro cerebro, para que nosotros no suframos, ¿qué es lo que hace? Va a reemplazar esas palabras de mamá por un sonido. Nos va a tener entretenido, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cuál es nuestro sentir? Decimos, necesito oír, falta oír algo. ¿Qué es lo que resuelve el cerebro? Lo rellena, lo suple, reemplaza con un sonido. Y ese es el tinnitus emocional, ¿ya? El tratamiento puedes hacerlo con EFT, con Matrix, biodecodificación, hipnoterapia y otros. Pero en este caso nosotros vamos a hacerlo con, obviamente, el que conocemos, con TAPI, ¿ya? Ahora, aquí también he conocido casos cuando la persona ha trabajado mucho tiempo con su jefe, ¿no? Aquí tenemos, y lo despiden. La persona se va y ya no escucha más a su jefe, a pesar de que detestaba a su jefe, quería irse, pero su jefe le hablaba todos los días. Es toda una vida, 10, 15 años trabajando, y escuchaba a su jefe, escuchaba a la persona todos los días, ¿ya? Y cuando es despedido, a los 2 días, 3 días, desarrolla tinnitus, ¿ya? Entonces, y lo otro en el caso de cuando hay separación, ¿no? Necesitas escuchar a tu pareja, a la persona que vive contigo, y ya no está, ¿no? Hay un duelo. Entonces, ¿qué es lo que resuelve el cerebro? ¿Qué es lo que resuelve tu ser para que no sufras? ¿No? Resuelve reemplazar esas palabras por un sonido, ¿ya? Entonces, esa es la perspectiva que te da biodecodificación, ¿no? Entonces, tomando eso, los casos que yo he tenido, incluso sin hacerle terapia, hacerle entender que eso es así, explicándole esto, y la persona hace conciencia de ello. Y hay personas que se le ha quitado sin incluso hacerle terapia, ¿ya? Ese es el contexto del tinnitus emocional, ¿ya? Es el contexto del tinnitus emocional. ¿Ya? ¿Les suena? ¿Les parece? Sí, yo creo eso, sí, es verdad. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto. Cuando hace poco tuve una persona que falleció la mamá y desarrolló tinnitus. Y les cuento esto real. Entonces, me dice, siento un dolor, o sea, siento un zumbido. Entonces, como yo sabía biomagnetismo, le puse un par de imanes en mastoides. Mastoide, le puse un imán. ¿Ya? Le bajó. ¿Ya? Entonces le pregunto, ¿has tenido una pérdida? Y me dice, hace un mes falleció mamá. Entonces ha tenido ese duelo. Entonces yo le expliqué, tu mamá te hablaba así, yo siempre me llamaba por teléfono, siempre estaba pendiente de mí y me escribía, pero siempre me hablaba, siempre escuché. Se da cuenta que siempre estaba mamá presente. Cuando dejó de escuchar a mamá y algo pasó en su cabecita, ¿no? De que ella necesitaba escuchar a esa voz de mamá, lo necesitaba y empezaba a sentirse mal.
empezás a sufrir. ¿El cerebro qué hace? Para que no sufras, para que no estés mal, te resuelve en beneficio, ¿no? Te reemplaza. Te manda un sonidito, un pitito ahí, tú, ¿no? Para que esta es la voz que necesitabas, y ahí estás, ¿ya? Yo le expliqué a esta persona, le dije así, me dijo, no puede ser, sí, ay, se agarraba la cabeza, sí, entró en un éxtasis, así. Le di un par de imanes también ahí ya para que esté. ¿Y mejoró? Mejoró, no volvió más. Supongo que resolvió su situación porque no volvió más, ¿ya? Ese es el tinnitus emocional. Ahora, antes de hacer la terapia, entonces miren, ojo, ya tienen el tinnitus cuando es externo, cuando es por un factor externo, ruido, uso de audífonos. ¿Por qué? ¿Qué sucede con el ruido excesivo? Inflaman al nervio, ¿cómo se llama? El vestíbulo coclear, ¿cierto? Es el nervio que lleva la señal al cerebro. Lo inflaman, ¿ya? Entonces, cuando hay un ruido, cuando es externo, cuando hay infección, ¿ya? De igual manera, afectan al nervio, al vestíbulo coclear. Y cuando hay tensión muscular, ¿cierto? Y el último que nos compete a nosotros es el tinnitus emocional, que es más frecuente el tinnitus emocional. Ojo, el tinnitus emocional puede estar acompañado con tensión muscular y también te puede dar una infección. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes duelo, ¿no? Necesitas escuchar algo. ¿Qué es lo que va a suceder? Una parte de tu cuerpo se debilita. ¿Y qué parte del cuerpo se te va a debilitar? La parte que te está afectando, en este caso, el oído. Se pone débil, te bajan las defensas y los bichitos estos bichos, ¿no? Microorganismos se meten, se aprovechan, ¿ya? Entonces, el tratamiento, cuando tú lo quieras tratar de tinnitus, no descuides esos tres tipos, esos tres factores, ¿no? Con test muscular, en este caso yo por decir, le tomo los pies a la persona, ¿no? Y pregunto si es físico, si hay microorganismos patógenos, si es emocional, pregunto, ¿cuál es el tinnitus que le está afectando? ¿Qué tipo de tinnitus? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué les parece si hacemos un tapping bonito? Yo puse tapping dirigido, ¿ya? ¿Por qué le puse tapping dirigido? Miren, en este caso vamos a hacer el tapping emocional, ¿ya? La última pregunta, porque en esto del oído de lo que tú quieres escuchar a alguien, pero pues no podría ser también que hay cosas que no quieres escuchar. Mire, generalmente, pero puedes preguntar con test muscular, Ana María, ¿ya? Pero generalmente cuando tú no quieres escuchar, es lo contrario, pierdes la audición, ¿ya? Baja tu audición. ¿Por qué? Porque no quiero escuchar, no quiero oír esto. Entonces, tú estás pidiendo no quiero escuchar. Entonces, ¿qué hace? Tu sistema resuelve para que estés cómodo, te baja la audición. Y cuando se presentan las dos cosas de repente, porque de repente te baja la audición y tenés tinnitus. Correcto, ya. Sucede similar, fíjense, hay niños en familias, hay niños que uno de ellos usa lentes, pero bien gruesa, ¿ya? Y si tú le preguntas al niño, y la mamá dice, no, ninguno de nosotros ha sido corto de vista y él no sé por qué es, ¿no? Que mi abuelo, etcétera, empiezan a decir. Pero si tú le haces el diagnóstico al niño, este niño empieza de repente entre hermanos le hacen bullying. Y él no quiere vivir, no quiere ver ese lugar, o sea, él no quiere ver esa realidad, ¿ya? Y se le acorta la vista, ¿ya? No necesariamente es así, pero hay factores que en lo emocional el organismo resuelve de esa manera, ¿ya? Entonces, en cuanto al oído, estamos en este caso viendo cuando tú no quieres escuchar algo, se te baja la audición, ¿ya? Pero eso lo puedes ver cuando tú tienes un paciente y le pregunta, pues le hace un diagnóstico, porque eso es lo que dice, lo que resuelve en biodescodificación. Y obviamente, sin necesidad de saber biodescodificación, también le preguntas qué es lo que le pasa a la persona.
Y la persona va a estar en un ambiente que no quiero escuchar esto, no quiero saber de esto, y entonces le empieza a bajar la audición, le empieza a bajar, ¿ok? Eso, ¿ya? Entonces, miren, ahora, en cuanto al tinnitus, nos quedan 20 minutitos, suficiente, ¿ya? Miren, cuando yo puse tapping dirigido, al que le vamos a hacer tapping esta vez, uno dice, no, estoy mal del oído, me hago un tapping al oído. Pero ¿qué sucede si tú vas directamente? Es como, digamos, dice, ¿no? Los trabajadores piden un aumento. Entonces el gobierno dice, piden un aumento los trabajadores, pero hay muchos trabajadores. Entonces luego dice, pero los trabajadores de la región metropolitana. Los trabajadores de la región, o sea, más enfocados, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si dicen los trabajadores de la región metropolitana, pero de la comuna de Providencia? Va más enfocado todavía. Entonces la persona dice, ellos están pidiendo, ¿ya? Algo similar se puede hacer con tapping y hacerlo directamente ¿con quién? Con el que está provocando el tinnitus, con el que está cansado, con el que tiene mucho trabajo. ¿Y quién sería? El nervio, el octavo par, ¿cierto? Tiene nombre y apellido, se llama vestíbulo coclear, es el que lleva la señal al cerebro, ¿ya? Lleva la señal al cerebro cuando es real. Yo le estoy hablando en este minuto, ustedes escuchan, el nervio vestíbulo coclear dice, Plácido está hablando y lleva las palabras al cerebro, ¿no? En forma de señales. Pero en tinnitus no hay nada. Entonces, pero igual él tiene ese trabajo de, no sé, de inventarse, digamos, algo, un sonido y le lleva al cerebro, ¿ya? Empieza a hacer sonido. Entonces, al que le vamos a hacer tapping es a ese nervio, ¿ya? Vamos a hacer una cosa bonita. Bueno, los que han hecho FT nivel 3 han trabajado con los avatar, ¿ya? Pero el que no lo ha hecho también lo vamos a hacer igual. Miren, se lo voy a explicar. Déjeme compartir mi pantalla. Ya. Aquí. Ya. En resumen, miren, cuando hay agente externo es por ruido, ¿cierto? Puede ser por infección, tensión muscular. En este caso es emocional. Lo vamos a hacer con FT. Le puse un verdecito aquí. Ya. Miren, vamos a hacer un tapping dirigido. ¿Ustedes se imaginan cómo es el nervio vestíbulo coclear? Bueno, no es necesario que lo sepan exactamente cómo es. Yo tampoco no sé cómo es. O sea, yo veo un nervio, ¿no? Pero pongámosles una forma. ¿Ya? Aquí, mira, en la parte de acá abajo ustedes ven, es una neurona, ¿no? Un tipo de nervio. Podría ser así, tiene su ojito, su boquita. Yo generalmente cuando me dedico, le hago tapping a una célula, ¿no? A estas cosas pequeñitas, lo veo como esto que está acá así. Para mí es así, como una gotita, ¿ya? Como una célula así. En este caso, bueno, y el que no, o puedes verlo como una persona, ¿sí? Como un niño que está triste. ¿Ya? Yo lo tomo así, lo tomo como un avatar. Cuando nos hizo la maestra el tercer nivel, ¿ya? Tú puedes tomar una forma para dirigirte a las células del nervio vestíbulo coclear. Yo lo tomo como una gotita que ustedes ven acá más o menos. Está triste, está cansado y le voy a hacer tapping. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Ya? Hacer directamente a nuestra célula, a ese nervio que trabaja, le vamos a hacerle tapping. ¿Ok? Ya. Entonces, ustedes imagínense, no sé, pues denle una forma, más redondita, más larga, o como está ahí, ¿no? Ya, entonces, vamos a hacerle tapping. Se llama vestíbulo coclear, ¿ya? Tiene nombre y apellido, esa célula. ¿Ya? Entonces, aquí. Ya. Bien, miren.
pueden cerrar sus ojos. Bueno, el que guste cierra sus ojos, ¿no? El que no, puede estar con los ojitos abiertos. Yo voy a cerrar mis ojitos un poco. Y me voy a imaginar al nervio vestíbulo coclear, ¿ya? Entonces, ¿cómo vas a tener contacto con el nervio vestíbulo coclear? Un truquito. Tú te vas a hacer pequeñito. Te vas a hacer pequeñito, pequeñito, y te vas a dirigir a tu oído, ¿ya? Te vas a hacer tan pequeñito tú y te vas a dirigir a tu oído. Vas a entrar a tu oído, ¿no? Vas a pasar por el tímpano, vas a mirar los huesecillos que vimos, ¿no? Por un costadito pasas y encuentras la cóclea grande, el caracol que vimos. Y más arriba están los conductos semicirculares. Y un poquito más atrás, ahí está el nervio vestíbulo coclear. Nosotros somos pequeñitos y vemos al nervio vestíbulo coclear. Vemos a sus células que están tristes, que tienen mucho trabajo, que han tenido que inventarse un sonido para mantenernos tranquilos. Y vamos a ver cuánta responsabilidad ha tenido esta célula, las células del nervio vestíbulo coclear, que tienen mucho trabajo. Lo observamos y mira el trabajo que le hemos dado con nuestra pena, con nuestras pérdidas, con nuestras emociones, y le hemos dado tanto trabajo a ella o a él, a esta célula, que está cansado, que está agotado. Acércate a él, míralo con amor, míralo con dulzura y dile quién eres. Dile, gracias por tu trabajo. Gracias por ser parte de mí. Gracias por toda la labor que haces. Sé que tienes mucha responsabilidad y te lo agradezco. Pero solo quiero comunicarte que yo me di cuenta que por mis penas, por mis pérdidas, por extrañar que me hablaran, te he dado mucho trabajo. Ya me di cuenta de eso. Y ya no lo necesito. Solo era una ilusión mía. Te agradezco y te quiero compartir algo muy bonito que se llama tapping. Que yo he resuelto mis penas, mis pesares, y quiero compartírtelo porque eres parte de mí. Acércate muy suavemente, mírale a la carita y le vas a hacerle tapping, pero muy, muy suavemente, casi sin tocarlo. Le vas a decir lo siguiente: te voy a compartir esto que es sanador, esto que me ha traído muchas alegrías y he dejado muchas penas. Vas a tocarle muy suavemente en comienzo de ceja. Y le agradeces. Gracias por tu trabajo. Costado del ojo.
lo que haces, yo no lo podría hacer. Te he dado mucho trabajo. Bajo el ojo, míralo con mucho amor y dile, te traigo luz, te traigo amor, te entrego paz y tranquilidad. Mírale con mucho amor y quítale la responsabilidad de que tiene que transmitir tus penas, tus tristezas. Son quejas tuyas. Él tiene que hacer su labor y lo ha hecho bien. Quítale esa responsabilidad. Dile, bajo nariz, dile gracias por todo y también gracias por haber provocado este tinnitus que ha salido en ayuda porque necesitaba escuchar una voz, pero me di cuenta que ya no es necesario. Ya lo entendí. Y te quito esa responsabilidad. Suavemente en clavícula. Mírale la carita a esta célula vestíbulo coclear. Mírale cómo se alegra. Ellas son muy inquietas. Son bastante inquietas. Porque son células nerviosas. Hacen muy bien su trabajo. Tómale suavemente su manita y le vas a golpear muy suavemente en el primer dedo, en el segundo, dándole gracias por todo lo que ha hecho, por toda la sincronización que hace y nos entrega sonidos agradables, nos entrega música, nos entrega la voz de un niño. Ellos transmiten información, el canto de las aves. Pero el tinnitus ya no lo necesitamos. Y simplemente dile gracias por todo. Mira la carita de ellos, cómo han cambiado. Para terminar, dile, de ahora en adelante, ya no van a estar solos. Yo los voy a acompañar y voy a venir con ustedes. Y gracias por todo. El tinnitus ya no lo necesito. Si pueden, denle un abrazo, pero muy suave. Acuérdense que son células. Muy suavecito y lo dejan sonriendo. ¿Ok? Pueden abrir sus ojos y pueden mirar cómo he dejado yo a mi célula. La dejé contenta, alegre y saltando. Le he quitado esa responsabilidad del tinnitus. ¿Ok? Voy a dejar de compartir. Bien, ¿qué les ha parecido este tipo de terapia así dirigida directamente a la célula? ¿Cómo han dejado a sus células, a vestíbulo coclear? ¿Cómo lo han dejado? ¿Lo han dejado contento? Feliz. Feliz. Sí, qué maravilloso. Sí, muy bueno. Me encantó también. Precioso. Súper lindo. ¿Cómo lo encontraron al principio? ¿Lo encontraron triste? ¿Cansado? ¿Cómo lo encontraron? Sí. Cansada, sí.
En mi caso vi una gotita, como dices tú, y estaba obesa, sentada, toda transpirada. Y después en el proceso terminó estando delgada y saltando. Mira, esa imagen que tú describes, Ajá. esa imagen, bueno, dicen que realmente así se siente, es así como están. ¿En Así como serio? están cansadas nuestras células, ¿no? Las células del estómago, tiroides, qué sé yo, están cansadas. ¿Por qué? Porque nosotros solamente nos preocupamos de quién. Nos miramos al espejo y solamente nos arreglamos la cara, nos pintamos y tratamos de estar bien, pero no nos preocupamos de nuestros órganos, no le hablamos, no le hablamos a nuestras células, ese trabajo que tienen día a día, segundo a segundo. ¿Ya? Entonces, esta terapia dirigida a mí, bueno, lo encontré un poco más entretenido, pero yendo directo a quien trabaja, ¿no? Ujú. Algo más específico, ¿ya? ¿Qué les pareció? ¿Alguien tuvo Plácido, otra? a mí ¿Sí? personalmente me pareció excelente, de verdad. Yo tenía un dolor aquí en el oído derecho y estaba mal, hacía tapping varias veces, pero seguía mal. Y ahora con lo que me has dicho, que hay que hablar a las células, para mí ha sido maravillosa la reunión, de verdad, maravilloso. Muchísimas gracias. De eso se trata, pues, de eso se trata, ¿ya? De eso se trata y miren, ustedes hacen tapping dirigido, tapping, intencionamos tapping a otra persona, dice, lo envían lejos, pero ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? ¿Por qué no hacerlo directamente, ¿no? A la célula que trabaja. Entonces, bueno, cuando gusten, si tienen alguna duda, me escriben, ahí está mi correo, ¿no? Yo gustoso los puedo ayudar. ¿Dónde está tu correo? ¿Dónde está tu... Plácido, Sí, cuando estábamos haciendo el ejercicio, a ver, como que se me destapó el oído. Así mire, como cuando uno tenía aire cuando era chico y le ponían sí, una sí, cosa y ¡pah! Así, ya, así sentí el oído, ya. el derecho. Tenía, porque mire, lo que sucede, como yo les expliqué, el nervio vestíbulo coclear, es el que transforma el sonido en señales, ¿no? Que lleva al cerebro. Es el que está cansado. Entonces, si tú ahora lo haces con amor, lo haces desde el corazón, ¿no? Le hablas, o sea, no sé, pues yo le di una forma de gotita, ¿no? Una vez le hice tapping a las células de la sangre, ¿ya? Las células de la sangre, a los glóbulos rojos. Yo me imaginaba unas cositas rojas con sus patitas blancas así, corriendo, ¿no? Llevando oxígeno, ¿no? Llevando oxígeno y corren día y noche, y en realidad eso es lo que hacen, día y noche llevan oxígeno, nosotros descansamos, comemos, soñamos, ellos están trabajando, trabajando, trabajando. Y no les agradecemos, ¿no? Entonces entonces dije, ¿sabes? Le voy a agradecer por el trabajo que hacen. Y por su imaginación, llévenle luz, denle amor, ¿no? Así como un niño, usted acaricia a su nieto, acaricia a un bebé, una guaguita, acarícienlo así a sus células, ¿no? Hagan eso y van a encontrar buenos resultados, ¿no? Con tapping se puede todo. Hermoso, hermoso, de verdad hermoso. Me ha encantado, Plácido. Gracias, de verdad, gracias. Gracias, Plácido. Muchísimas gracias. Muy linda la sesión. Ya, de eso se Gracias, trata. Plácido, por gracias, enseñarnos Plácido. a amar nuestro cuerpo, a amar nuestras células, a amar nuestro organismo, que lo tenemos siempre de lado. Siempre no nos acordamos, como decías tú, siempre nos miramos al espejo, nos echamos unas manitos de gato por aquí y por acá, y no nos acordamos de todo el trabajo que hay detrás de eso, en el fondo Claro. de nuestro ser. Así que muchas gracias, Plácido. Muchas gracias. No, nos acordamos cuando enfermamos. Po. Cuando enfermamos Imagínate, nos solamente. acordamos cuando tenemos tinito y nos acordamos del oído. Así es. ¿No es cierto? Así es. Entonces, miren, yo estoy de vacaciones hasta marzo, ¿ya? Bueno, si me lo permiten, podría ser no sé, pues si me escriben por ahí con otra patología,
gastritis, digamos, ¿no? Y hablarle a la célula qué hace gastritis, pues podría ser. Eso ¿ya? sería súper importante. Entonces, un poquito mostrándoles lo que a mí me enseña, pues, me enseña en la universidad, ¿no? Esto es la fisiopatología, pero ¿para qué les voy a transmitir cosas que, bueno, lo entienden los médicos nomás, pero a mí me lo enseña, entonces yo trato de adaptarlo al tapping y sale esto bonito, ¿no? Porque se integra todo. ¿Ya? Tu correo. Realmente hermoso el cerebro para las neuronas. Gracias, Plácido. Muchas gracias. Ok. Plácido, hola. ¿Sí? Hola, ¿Dónde? hola. Hola, ¿dónde está tu correo? Mira, mi correo es Plácido EFT. Plácido EFT. @gmail.com. Gracias. ¿Ya? PlácidoEFT@gmail.com. Me escriben, no, a mí tengo este tipo de, yo, bueno, en lo que está mis recursos, les contesto y les apoyo. Muchas gracias, Plácido. Gracias, Plácido, gracias, de verdad, gracias. No se te escucha, Tere. Sí, a ver, estoy... Ahí, habla fuerte. ¿Ya? ¿Ahora? Habla ¿Entró? fuerte. Sí. Plácido, ¿nos Sí. puedes dar el teléfono? El teléfono. Ya, anoten, pues. Anoten. El WhatsApp, el teléfono WhatsApp es el 76 46 43 18. 76 46 43 18. Obviamente el 9 adelante. ¿En qué país estás? Estoy en Iquique. ¿En dónde? En Iquique, estoy acá en Chile. Ok, entonces, antes del 76, ¿qué número pongo? El 9. Solamente el 9. Más 569. Más 569. Sí, pues más 569. Para el WhatsApp sí. Para el WhatsApp, sí. Ya. Más 569, ok. Muchas gracias. Muy creativo, muy interesante. Una forma muy cálida y cuidadosa de atender a la persona. Fue muy bonito. Tere, me vas a hacer llorar. Ay, Plácido, de verdad que ha estado hermosa la reunión. Muchísimas gracias. Ya, ok, sí, bueno, haciéndole un poquito para variar, ¿no? Pero yo esto porque la maestra una vez envió tapping celular, ¿ya? Envió un audio, tapping celular, ¿no? Y por ahí también he visto que decía, no, háblale a tus células, ¿ya? Entonces, tomando un poco de acá, un poco de allá, dije, ¿por qué no hacerlo directamente con la célula que está involucrada en esa función? ¿Ya? En esa función. Como les digo, ¿no? Una vez hice a los glóbulos rojos de la sangre, ¿ya? Entonces, porque cada célula tiene un nombre, ¿no es cierto? El hígado, por decirlo, están los hepatocitos, ¿no? Y igual que las células del corazón, ¿no? Las células del miocardio, entonces tienen nombre y apellido, ¿no? Entonces, por eso decía, ¿no? Es como cuando uno le pide un aumento al gobierno, ¿no? Queremos aumento, dice, pero ¿quién quiere aumento? ¿No? Pero cuando va dirigido tal sindicato, tal, no sé, por los profesores de la comuna de Valparaíso. Entonces, al ser más específico, dije, no, podría ser así. Entonces, el cuerpo responde, ¿no? Porque te estás dirigiendo exactamente a ese lugar. Mira, y esto no es tan así como, para que vean, mira, para que vean cómo la medicina, cómo funciona. Cuando se han fijado ustedes, tienen, digamos, tienen gastritis o tienen un dolor y se toman un medicamento, ¿verdad? Y el medicamento, si tú tienes un dolor de cabeza para migraña, tú tomas un medicamento, el medicamento no se va a las rodillas, no se va a los pies, no se va al codo. ¿A dónde se va? Se va donde tiene que ir. ¿Ya? El medicamento se va y así lo crean, ¿no? Tiene que ir donde tiene que ir.
Entonces, ahí, entonces, se da cuenta, o sea, se parte por ahí. Entonces, ¿por qué si nosotros hacemos tapping, por qué no hacemos tapping directamente con el órgano y la célula que está involucrada, ¿no? Eso es un poquito así para compararlo con la medicina, cómo funciona. Está bien, perfecto. Ya. perfecto. Por ejemplo, la presión alta, ¿cómo debe de uno visualizar esa situación? Mira, la presión alta. Ya, me haces la tarea para la casa, escríbeme y te lo envío, ¿ya? Ok, gracias. Vas a tener Gracias. esta tarea. Voy a tener esta tarea, ya. Ok. Pero vamos a dejar comprometido a Plácido para la próxima semana con otro tema, no sé, ahí él decidirá a qué otra célula podemos hablarle. Bueno. Sí, de todas maneras. Sería fantástico. Sí, Plácido, dale. Aquí estará tu favor. audiencia esperándote. Sí, aquí está su audiencia. Muchas gracias, Plácido. La verdad, tiene usted mucha ternura y mucho amor en el corazón. Gracias por extendernos esa manera de cómo podemos comunicarnos al cuerpo. Muy agradecida. Gracias a ti también, Norma. Ya, que estés bien. Plácido, Sí. estaba pensando en las células que escuchan, tú dices que escuchan. Claro, porque en realidad tienen un proceso muy parecido al nuestro. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Son como pequeños seres vivos. Pero son seres vivos, pues, claro. ¿Quién está hablando? Entonces, yo, Soledad. Soledad, mire, lo que sucede es, nosotros somos un edificio, ¿ya? Y ese edificio está formado por bloques, por ladrillos, ¿no es cierto? Entonces, y nuestros bloques, nuestros ladrillos son la célula. Una célula, 2 células, 3 células, varias células forman un tejido, un órgano y nos forman a nosotros. Entonces, como dice, bueno, se me fue eso, pero gracias por recordarnos. La célula tiene esa función, tiene memoria. Mire, yo soy hincha de la célula. Soy más hincha que de un club de fútbol, de verdad. Mire, una célula es una maquinaria tan perfecta, es la creación perfecta de la célula. ¿Por qué? Porque dice, no, la célula respira, la célula hace metabolismo y se reproduce. Cuando hay un agente externo que lo va a dañar, la célula cambia, la célula muta, ¿no? Con eso explican incluso los tumores, ¿por qué se da eso? Tú puedes hablarle a la célula para que cambie, ¿no? Entonces, ahora, ¿son seres inteligentes? Son seres inteligentes. Y si no, imagínense una bacteria. Una mínima bacteria es una célula. Una bacteria es una célula, pero dañina, dice, ¿no? ¿Ya? Que cuando lo quieres eliminar, se esconde. En biomagnetismo, tú cuando lo buscas, y no lo buscas por su nombre exacto cuál es, se va o simplemente no está. ¿Cómo decían esto? Es como si tú dices, alguien se robó, no sé, pues se robó mi cartera, dicen. Todos sabemos quién se robó la cartera. Lo sé yo y lo saben ustedes. ¿Saben quién se lo robó? Los ladrones, pues. ¿Sí o no? Pero ¿qué ladrones? ¿Ya? Entonces la policía dice, voy a buscar a los ladrones, pero nadie es culpable. Entonces búsquenlo. Si lo busca con nombre y apellido, lo va a encontrar. Él fue. Entonces es por eso que a las bacterias, a los microorganismos patógenos le han puesto nombre, ¿no? Por eso tienen cada uno su nombre identificado. Y en la terapia de biomagnetismo, ¿cierto? Tú cuando vas dices, voy a eliminar bacterias. Y no eliminas nada, porque ¿a quién vas a eliminar? Tienes que ubicarlo con su nombre y apellido, por su género, por su tipo. ¿Ok? Entonces, si eliminas así, ¿por qué no puedes hacer lo otro, que sería reconstruir, liberarlo, o sea, en este caso, no hacerle la terapia a la célula, que está malita en este caso, ¿no? Directamente a ella.
¿ya? Entonces, gracias Soledad, en este sentido de que son seres inteligentes. Imagínense los virus, lo que están haciendo ahora este virus, ¿no? Entonces, y ellos forman parte de nosotros. Ellos hacen que seamos nosotros, ¿no? Sino que... y se dio esto, se dio el tapping, ¿no? Tapping celular le vamos a ponerle. Gracias. Eso es. Ok.